Queridos hermanos, en un jueves de abril del año 30, los estudiosos de la Biblia discuten, según la cronología de los sinópticos y la de Juan, si fue el 6 de abril del año 30 o el 18 de abril del año 30. Como fuera, ese día antes de la pasión y de la muerte, Jesús, que se aloja en Betania, decide que cenará con los 12 en una casa situada dentro de las murallas de Jerusalén, y envía 2 de sus discípulos a preparar la cena. Los discípulos entran en Jerusalén con un encargo personal, porque de manera discreta y casi clandestina preparan la cena en una sala grande de una casa de la ciudad que hoy se conoce como cenáculo, ya preparada con esteras, esas alfombritas hechas de vegetal, y almohadones. De hecho, los 2 discípulos desconocen la dirección exacta donde se encuentra la casa, y Jesús, casi como detectives, les da indicaciones, les dice que se deben dejar guiar por un hombre que lleva un cántaro de agua y que lo encontrarán entrando en la ciudad. Cuando el día declina, Jesús se presenta con los 12 en esa casa y comienza la cena. Para él, seguramente no para ellos, se trata de una cena de despedida. Además de lavar los pies a los discípulos, Jesús pronuncia unas palabras sobre el pan al comienzo de la cena y sobre una copa de vino, la 5ª copa, según la cena judía, cuando termina. La razón es que estas palabras, con los gestos previos que las palabras pretenden explicar, reflejan el sentido que Jesús da de manera explícita a su muerte inminente. Entrega, donación, pan para comer, vino para tomar. Ahora, a las puertas de la pasión, Jesús ve en profundidad los acontecimientos y sitúa su muerte en relación con el pasado, el presente y el futuro. Jesús concentra y recapitula en la última cena toda su vida. Esta última cena es el testamento de Jesús, el sacerdocio, la Eucaristía, que significa la pasión y resurrección, y el mandamiento nuevo del amor. El mandamiento es el mismo, amar a Dios y al prójimo, pero es nuevo esa forma que recapitula el pasado, el presente y el futuro. Amar como Jesús amó, amar hasta el extremo. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Esta última cena, queridos hermanos, tiene que ser el deseo y el proyecto de cada uno de los cristianos y bautizados que estamos invitados también hoy nosotros a participar en la mesa de este altar. En el altar de la parroquia tenemos una representación de la última cena que estamos celebrando. Y viene ilustrada en latín, que ustedes saben que a mí me gusta, con una cita del Evangelio de Mateo. Amen, amen, dico vobis, quia unus vestrum me traditurus est. En verdad le digo que uno de ustedes me entregará. En esta cena donación, de entrega de Jesús y de redención, se contrapone también al egoísmo de la humanidad, por la cual tenemos tantas miserias, tantas guerras, tantas luchas. El Jesús que se entrega y alguno que lo entrega. Pero fíjense la grandeza y la misericordia de Dios, que también en el ámbito de la última cena tiene lugar el que lo va a entregar. La fuente de información sobre el lavatorio de los pies es el Evangelio de Juan que ha proclamado el diácono. Este relato nos pone ante 2 formas diferentes de reaccionar a este don por parte del hombre, en la persona de Judas y en la persona de Pedro. Inmediatamente después de haberse referido al ejemplo que da a los suyos, Jesús comienza a hablar del caso de Judas, como en Mateo, también en Juan. Uno de ustedes me va a entregar. Juan nos dice a este respecto que Jesús, profundamente conmovido, le deja la puerta abierta
pero siempre a Dios le conmueve la capacidad que nosotros con la libertad tenemos para decirle que no a Él. Dios nos deja libertad para que le digamos que no, pero ese no lo tiene sin cuidado. Jesús se conmueve, declaró: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Juan habla 3 veces de esta conmoción de Jesús, junto al sepulcro de Lázaro, la primera, el domingo de Ramos, la segunda, después de las palabras sobre el grano de trigo que muere, en una escena que remite muy de cerca a la hora del Monte de los Olivos, en lo que nos vamos a centrar el viernes. Y por último aquí, son momentos en los que Jesús se encuentra él mismo ante la majestad de la muerte y es tocado por el poder de las tinieblas, un poder que él tiene la misión de combatir y de vencer. El anuncio de la traición suscita comprensiblemente al mismo tiempo agitación y curiosidad entre los discípulos. ¿Vieron? Como lamentablemente pasa también entre nosotros. Cuando hay una desgracia, una curiosidad. Cuando hay un choque en la ruta, todos los autos van despacito a ver si ven algo. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, estaba a la mesa a su derecha, el apóstol Juan. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién decía eso de la traición. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Pero el evangelista nos hace entender que a pesar de eso, los discípulos no entendieron a quién se refería. Podemos suponer, por tanto, que Juan, repasando lo acontecido, haya dado a la respuesta una claridad que no tenía para los presentes en ese momento. Por eso en el capítulo 13, versículo 18, nos pone Juan sobre la buena pista y nos dice: Jesús dice, tiene que cumplirse la Escritura, el que compartía mi pan me ha traicionado. Este es el modo de hablar característico de Jesús, con palabras de la Escritura. Él alude a su destino, insertándolo al mismo tiempo en la lógica de Dios, en la lógica de la historia de la salvación. Estas palabras se hacen totalmente transparentes, después queda claro que la Escritura describe verdaderamente su camino, aunque por el momento permanece en enigma. Inicialmente se alcanza a entender únicamente que quien traicionará a Jesús es uno de los comensales, pero posteriormente se va clarificando que el Señor tiene que padecer hasta el final y seguir hasta los más mínimos detalles el destino del sufrimiento del justo, un destino que aparece de muchas maneras, sobre todo en los Salmos. Jesús debe experimentar la incomprensión, la infidelidad, incluso dentro del círculo más íntimo de los amigos, y de este modo cumplir la Escritura. Él se revela como el verdadero sujeto de los Salmos, como el David del que provienen y a través del cual adquieren sentido. En lugar de la expresión usada por la Biblia griega para decir comer, Juan utiliza el término trogen, con el cual Jesús indica en su gran sermón sobre el pan, el comer su cuerpo y el beber su sangre como algo realístico, porque trogo es casi onomatopéyico. ¿Vieron cuando uno come esa troc? Quiere decir ese verbo, es un verbo que indica realidad. Realmente, cuando recibimos la Eucaristía tenemos que comer y beber a Jesús. Y de este modo añade una nueva dimensión a la palabra del Salmo retomada por Jesús como profecía sobre su propio camino. Así, la palabra del Salmo proyecta anticipadamente su sombra sobre la Iglesia que celebra la Eucaristía, tanto en el tiempo del evangelista como en todos los tiempos. Con la traición de Judas, el sufrimiento por la deslealtad no se ha terminado. Dice el Salmo 41, incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, el que compartía mi pan, me ha traicionado.
La ruptura de la amistad llega hasta la fraternidad de comunión de la Iglesia, donde una y otra vez se encuentran personas que tomamos a veces su pan y lo traicionamos. El sufrimiento de Jesús, su agonía, perdura hasta el fin del mundo, ha escrito Pascal, basándose en esas consideraciones. Podemos expresarlo también desde el punto de vista opuesto. En aquella hora Jesús ha tomado sobre sus hombros la traición de todos los tiempos, el sufrimiento de todas las épocas, por ser el traicionado, soportando así hasta el fondo las miserias de la historia. Juan no da ninguna interpretación psicológica del comportamiento de Judas. El único punto de referencia que nos ofrece es la alusión al hecho de que como tesorero del grupo de los discípulos, Judas a veces habría sustraído dinero. Por lo que se refiere al contexto que nos interesa, el evangelista dice lacónicamente: entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Lo que sucedió con Judas para Juan ya no es explicable psicológicamente. Ha caído bajo el dominio de otro, quien rompe la amistad con Jesús, quien se sacude de encima su yugo ligero, no alcanza la libertad, no se hace libre, sino que por el contrario se convierte en esclavo de otros poderes, o más bien el hecho de que traicione esta amistad proviene ya de la intervención de otro poder al que ha abierto sus puertas. Y sin embargo, la luz que se había proyectado desde Jesús en el alma de Judas no se oscurece completamente. Hay un primer paso hacia la conversión. Vuelve a los sacerdotes que le habían dado las 30 monedas y le dice: he pecado. Trata de salvar a Jesús y devuelve el dinero. Todo lo puro y grande que había recibido de Jesús seguía grabado en su alma, no podía olvidarlo. Su segunda tragedia, después de la traición, es que ya no logra creer en el perdón. Su arrepentimiento se convierte en desesperación. Ya no ve más que a sí mismo y sus tinieblas. La justicia que no me hicieron a mí. No me importa el resto. Es la justicia que no me hicieron a mí. Porque Jesús tenía que ser un Salvador que sea políticamente Salvador. Entonces él lo quería empujar a eso. Y después se da cuenta que lo han engañado y que se ha engañado. Pero ya no le queda el resto para volver otra vez a la luz, porque había salido y era de noche. Su arrepentimiento se convierte en desesperación. Ya no ve más que a sí mismo y sus tinieblas. Ya no ve la luz de Jesús, decía Benedicto XVI. Esa luz que puede iluminar y superar incluso las tinieblas. De este modo nos hace ver el modo equivocado del arrepentimiento. Un arrepentimiento que ya no es capaz de esperar, sino que ve únicamente la propia oscuridad. Es destructivo y aislante y no es un verdadero arrepentimiento. La certeza de la esperanza forma parte del verdadero arrepentimiento, una certeza que nace de la fe en que la luz tiene mayor poder y se ha hecho carne en Jesús. Juan concluye el pasaje sobre Judas de una manera dramática, con las palabras que ya hemos repetido: en cuanto Judas tomó el bocado, salió, era de noche. Judas sale fuera y en un sentido más profundo sale para entrar en la noche, se marcha de la luz hacia la oscuridad, el poder de la tiniebla se ha apoderado de él. Queridos hermanos, en Judas encontramos el peligro que atraviesan todos los tiempos. Lo vemos por las guerras, lo vemos a veces por la cerrazón y la ceguera del corazón de los hermanos y del nuestro también. Es decir, el peligro de que también los que fueron una vez iluminados, los que alguna vez gustaron el don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo,
a través de múltiples formas de infidelidad, en apariencia intrascendentes, decaigan anímicamente y así al final, saliendo de la luz, entren en la noche y ya no sean capaces de conversión. En Pedro vemos otro tipo de amenaza, de caída más bien, pero que no se convierte en deserción y por tanto puede ser rescatada mediante la conversión. Juan nos relata dos coloquios entre Jesús y Pedro, en los que aparecen ambos aspectos de este peligro. En el primer coloquio, Pedro, el apóstol, no quiere al principio dejarse lavar los pies por Jesús. Eso contrasta con su idea de la relación entre maestro y discípulo, contrasta con su imagen del Mesías que él ha reconocido en Jesús. En el fondo, su resistencia a dejarse lavar los pies tiene el mismo sentido que su objeción contra el anuncio que Jesús hace de su pasión después de la confesión del apóstol en Cesarea de Filipo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Y ahora, fundándose en la misma idea, dice, no me lavarás los pies jamás. Es la objeción a Jesús que recorre toda la historia, como diciendo, tú eres un triunfador, tú tienes el poder, tu abajamiento, tu humildad es inadmisible. Y es siempre Jesús quien tiene que ayudarnos a entender una y otra vez que el poder de Dios es diferente, que el Mesías tiene que entrar en la gloria y llevar a la gloria a otros a través del sufrimiento. En el segundo coloquio, después de que Judas ha salido y se ha proclamado el mandamiento nuevo, se pasa al tema del martirio. Esto aparece bajo la palabra clave irse, ir hacia, en griego hipagó. Según Juan, Jesús habló en dos ocasiones de su irse, donde los judíos no podían ir. Quienes lo escuchaban trataron de adivinar el sentido de esto y avanzaron dos suposiciones. En un caso dijeron, se irá a los que viven dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos. ¿Se acuerdan que meditábamos el otro domingo que Jesús había recibido el pedido de unos griegos para hablarle, pero después no sabemos qué había pasado? Bueno, algunos sospechan eso. Quienes lo escuchaban trataban de adivinar este sentido y los otros decían que quizás se quiera quitar la vida, se quiera suicidar. En ambas suposiciones se barrunta algo verdadero y sin embargo fallan radicalmente en la verdad fundamental. Sí, su irse es unir a la muerte, pero no en el sentido de darse muerte a sí mismo, sino de transformar su muerte violenta en la libre entrega de su propia vida. Y así es como Jesús, aunque no fue personalmente a Grecia, ha llegado efectivamente a los griegos como ha llegado a nosotros y nos ha manifestado el Padre, el Dios vivo, al mundo pagano mediante la cruz y la resurrección. En la hora del lavatorio de los pies, en la atmósfera de la despedida que caracteriza la situación, Pedro pregunta abiertamente al Maestro, Señor, ¿a dónde vas? Y una vez más recibe una respuesta cifrada, a donde yo voy no me puedes acompañar ahora, me acompañarás más tarde. Pedro entiende que Jesús habla de su muerte inminente e intenta subrayar su fidelidad radical hasta la muerte con su pregunta, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. De hecho, después, en el Monte de los Olivos, decidido a poner en práctica su propósito, se comprometerá desenvainando la espada, pero tiene que aprender que el martirio tampoco es un acto heroico, sino un don gratuito de la disponibilidad para sufrir por Jesús y para sufrir por el hermano. Tiene que olvidarse de la heroicidad de sus propias acciones y aprender la humildad del discípulo, su voluntad de llegar a las manos en la reyerta. Su heroísmo termina renegando de Jesús. Como muchas veces que nosotros nos hacemos grandes aspiraciones
y terminamos bastante por lo bajo. Tiene que olvidarse de la heroicidad de sus propias acciones y aprender la humildad del discípulo. Su voluntad, hermanos, nos tiene que hacer entender que a veces tenemos que caer, pero levantarnos y, como Pedro, aprender el camino de la humildad. Para lograr un puesto cercano al fuego en el patio del palacio del sumo sacerdote y obtener posiblemente información de las últimas novedades sobre lo que ocurría con Jesús, termina diciendo que no lo conoce. Su heroísmo se ha derrumbado en una mezquina forma de táctica. Tiene que aprender a esperar su hora, tiene que aprender la espera, tiene que ser perseverante. Tiene que aprender el camino del seguimiento para ser llevado después a su hora donde él no quiere y recibir la gracia del martirio. En el fondo, en ambos coloquios, se trata de lo mismo. No prescribir a Dios lo que Dios tiene que hacer, sino aprender a aceptarlo tal como Él mismo se nos manifiesta. No querer ponerse a la altura de Dios, sino dejar plasmar poco a poco en la humildad del servicio según la verdadera imagen de Dios. Jesús, antes de su pasión y de su muerte, no habla de esperanza, habla de fe y de amor, pero no habla de esperanza, porque solo la Pascua es fuente de esperanza, la Pascua que se realiza anticipada y sacramentalmente en esta última cena que estamos celebrando. Cuánta esperanza hay que también hasta último momento Judas tiene la puerta abierta. Pedro nos muestra el camino del verdadero arrepentimiento y la confianza en el perdón de Dios. La fiesta del Jueves Santo es la fiesta solemne de la entrega, del llamado al amor que abraza al pecador y lo invita a dejarse lavar los pies por Jesús y a rehacer el camino en la esperanza de la verdadera vida. Comer el cuerpo y beber la sangre es entrar en la vida, es entrar a la luz. Con Judas y Pedro en el misterio de la libertad, del pecado y de la gracia, el don. Aprendemos que el sacerdocio y la Eucaristía es entrega y don, es conversión y heroísmo de reconocer que nos tenemos que dejar lavar los pies y, si es necesario, como dijo Pedro, las manos y la cabeza, que no hay que desesperar y que tenemos como comunidad que lavarnos los pies los unos a los otros. Somos un pueblo sacerdotal, estamos llamados a vivir esta dimensión de conversión, de don y de entrega. Que María Santísima nos muestre el camino para celebrar la Pascua con Jesús, siguiéndolo a la cruz y siendo testigos de la resurrección. Que así sea.